Muy buenas tardes, amables televidentes. Vivimos el 27 del mes de abril, una fecha importantísima porque pasó la Semana Santa y ahí viene un fin de semana, pasó un fin de semana largo también, que a esta hora mucha gente lo está disfrutando porque se regresan para las ciudades el martes, ¿no? Que es el último día de este fin de semana largo. Yo me encuentro muy contento porque aquí tengo la presencia del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón ha ocupado diferentes posiciones en la AMD, director de la AMD, entre otras muchas funciones que ha ocupado en República Dominicana. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, entre ellos la barbería o peluquería Henry, ubicada en la Paseo de los Locutores, en la Plaza Las Américas. Plaza Las Américas, eso es en la Churchi, esquina Paseo de los Locutores, primer nivel. Felicidades allá a los barberos, que hay más de 100 años de experiencia en el recorte de estilo de corte de pelo. También tenemos a Home Service Dominicana, que ahí se encuentra nuestro amigo el ingeniero Gilbert Aponte. Es una compañía que se encarga de contratos para mantenimiento del hogar. Puede ser fumigación, cualquier tipo de contrato en el sentido de mantenimiento. Puede llamar a los teléfonos 809-369-6585. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, ya usted es parte de la familia, ya usted es prácticamente mi compañero de producción del programa. Así es, así es. Hay un tema muy interesante que estábamos hablando en el programa pasado de Duarte, sí, pero quedó un temita un poquito, vamos a decir, interesante, porque ahora mismo está el asunto de la reelección en boga, ¿no? La gente está hablando de la reelección del presidente Danilo Medina. Y entonces eso debe de tener una condición histórica. Tiene. Y con la Constitución, con el asunto que está de moda ahora, la reelección. La reforma de la Constitución. Hubo una actitud durísima de la Iglesia aprovechando las 7 palabras y se pronunciaron en contra de la reelección. Todo eso va ligado a Duarte y a la Constitución, porque no nos damos cuenta de lo importante que es respetar la Constitución. Y ahí es que está todo. Yo digo, los Estados Unidos, 13 colonias, pegaditas ahí de la costa del Atlántico, 50 años, barrieron con todo el mundo, ingleses, franceses y mexicanos. El país se extendió de costa a costa. ¿Y dónde que sale la energía? Que nunca han tenido un golpe de Estado, que tienen una sola constitución, que la respetan, eso da instituciones estables, la gente sabe lo que tiene que hacer, pero si tú no respetas la constitución, ¿en qué estamos? Bueno, y comenzamos con Santana, de ahí fue que comenzó el problema. Desde Santana. Y yo creo, por eso que yo estoy de secretario general del Instituto Duartiano. Y yo creo que la figura de Duarte no la entendemos. Duarte, en Santiago, Mella lo quiso hacer presidente. Y Duarte no quiso. Sí. ¿Por qué? Porque no había constitución. Y él le dijo, no están dados los pasos necesarios. Y Sánchez sí sabía que Duarte estaba haciendo la constitución cuando se fue. Porque Sánchez mandó a Duarte para el Cibao para aplacar el problema de los empleos que había. Que los duartistas, los trinitarios, no querían que los que eran funcionarios del gobierno haitiano siguieran. Y entonces eso trajo mucho conflicto y mandaron a Duarte para que lo aplacara y Duarte lo aplacó. Mella se emociona al ver cómo reciben a Duarte y lo que hace y lo quiere hacer presidente. Te devuelvo un presidente. Se lo mandó a decir a Sánchez, pero cuando se lo dijo a Duarte, Duarte se sorprendió y le dijo, pero es que no se puede. Y Sánchez lo que le dijo fue, hasta que no haya constitución, no puede haber un presidente. Eso fue lo que hicieron en Estados Unidos. No pusieron a George Washington de presidente hasta que no hubo una constitución aprobada. Y así él tenía que jurar respetarla y hacerla respetar y no la podía cambiar. ¿Tú me entiendes? Y ese fue el comienzo.
yo siempre digo, tú coges la historia de Estados Unidos. Guerra, declaración de independencia, 1776. 1700. Guerra de independencia, 5 años, hasta 1781. ¿Y cuándo George Washington hace presidente? 1789. ¿Y esos 8 años qué fue? 8 años. Poniéndose de acuerdo por una constitución, porque querían hacer 13 estados diferentes. Sí, no, y hubo una discusión muy fuerte porque habían estados que producían mucho, otros producían menos. Ahí influyó mucho Madison. 8 años discutiendo para ponerse de acuerdo en una constitución y una república federal. Sí. Y una república federal. 8 años. Pero yo a la otra cosa. Después que hicieron que Washington era el presidente, ¿tú sabes lo que querían? Cada estado va a tener su propia moneda. Otra discusión, pero ahora intervino Hamilton, que era el secretario de Tesoro de Washington. Y le dijo, imposible, ¿cómo va a tener 13 monedas? Óigame, entonces cogió como 3 años que se pusiera el dólar, por fin. 3 años de lucha, porque querían tener su independencia económica, todo estaba detrás de la economía. Y la otra cosa que hay que entender con Estados Unidos, en la Constitución era una república libre, pero no especificaron que se iba a liberar la esclavitud. Ellos dijeron, si ponemos eso, los estados del sur no van a entrar. Eso fueron lo que le hicieron, lo que sabían, Madison, de Filadelfia, Franklin, el mismo Jefferson. Dijeron, vamos a decir que somos república, pero sin especificar eso, que a medida que avancemos y crecemos, eso se va a ir quitando. Porque Washington y Jefferson tenían esclavos. Sí. Y no lo liberaron cuando se murieron. O sea, ellos pensaban que la cosa iba a ser así, que a medida que se iban muriendo los dueños le van a liberar. Y Jefferson y Washington liberaron los esclavos cuando se murieron. Pero no fue así. Cuando se expandió el país, entonces quisieron que en los nuevos estados hubieran esclavos, en Texas, en todos los estados nuevos, y ahí fue que se armó la bronca. Bueno, ahí vino la revolución. Sí, pero entonces se quedaron los prejuicios de la esclavitud, los prejuicios raciales, una serie de cosas que arrastra la sociedad americana, pero respetan la Constitución. Sí. No ha habido un golpe de Estado y ahí entonces la gente sabe a qué atenerse. Lo que pasa es que aquí hubo un presidente célebre que dijo que la Constitución era un pedazo de papel, aunque eso no fue una frase de él originaria, yo creo. Pero en eso estuvo hasta su razón. Porque mira, vamos a ver, eso, ya hemos visto la historia de Estados Unidos en relación a la Constitución. Vamos a ver la de nosotros, sí, claro, para que tú veas la diferencia. Claro. Para que, la de Duarte se quedó a medio hacer. Duarte no volvió a la capital. Cuando volvió fue preso. Lo metieron en la torre del homenaje y se fue, y lo echaron fuera. No pudo hacer más nada. Entonces esa Constitución ni le hicieron caso. Después que viene Santana desde el este y se rebela contra Sánchez, el cónsul Saint-Denis es que fuerza para que lo dejen entrar, para que Duvalier no lo enfrente. Y entonces al otro día lo proclaman presidente con poderes a nombre del ejército y del pueblo, a Santana, sin constitución y sin nada, presidente de la República, con poder en nombre del pueblo y del ejército. Y al otro día preso Sánchez, después preso, y se acabó la vaina, se acabó todo. Pero no hay constitución. No hay constitución. Entonces vamos a hacer una constitución. Reúnen delegados de todo el país, vienen. No, para que estén tranquilos, vamos a mandarlo a San Cristóbal, dejarlo quieto para que trabajen. Que pasaron ahí como 3 semanas, gente de lo mejor que había. Se inspiraron en la Constitución americana, en la de la Revolución Francesa, en la de Cádiz de 1812. Hicieron una Constitución democrática, al tono de la época. Y se la mandaron a Santana y Bobadilla para que la aprobaran. No. No, así no. Eso no se puede, así no. Eso no se puede. Aquí hay que agregarle un artículo más, el 210. Mientras dure la guerra con Haití, yo puedo hacer y deshacer sin responsabilidad y nada puede ponerse a mi voluntad. Ay, Dios mío. Y ese artículo dice que lo redactó Bobadilla. Pero lo pusieron ahí, entonces los 209 anteriores, que referían a libertad,
y a derechos quedaron. Se cayeron. Santana entonces fue legalmente dictador. Sí. Comenzamos legalmente con un dictador. Pero lo peor fue el precedente de modificar la Constitución a su conveniencia. O sea, como él ya era presidente, fíjate, lo hicieron presidente sin haber Constitución, a diferencia de allá, que primero Constitución y después presidente. Aquí fue presidente y después Constitución, y entonces el presidente, como no le gustaba, la modificó. Y ese hábito ha sido terrible en nuestro país. Entonces, desde esa época... Tú el que llega arriba hace la que le conviene. Entonces, exactamente. Entonces, por eso es que estamos fiñeros. Porque entonces, realmente aquí la cosa, ahí caímos bajo el poder del sable. Hasta 1978. Aquí el poder se conseguía a la fuerza. A la fuerza. Y después que hacían las revoluciones, hacían elecciones. Pero ya usted ve quién iba a ganar. Ya, sí, claro, era todo arreglado. Entonces, eso es un precedente fatal. Y después, cuando vino Báez, hizo la constitución de él. No le gustaba la de Santana. Y que vino el otro, Lili, la de él. Y Horacio Vázquez, ahí eran 4 años y quiso meterse 2 más. Modificó la constitución. Vino Trujillo y le dio un golpe. Adiós. 31 años de dictadura. Y Trujillo hizo como 4 constituciones. Entonces no la respetamos. No la respetamos. No, y ahí es que está el fracaso, y ahí es que está la cosa. Bueno, aquí la quiso modificar Hipólito, la quiso modificar Danilo, Leonel. Hipólito la modificó, no fue que la quiso modificar. La modificó para volver a reelegirse. Y perdió. Y perdió. Entonces vino Leonel, la modifica y gana. Bueno, ya Leonel se reeligió sin problema porque fue que Hipólito la modificó para él reelegirse, pero perdió. Entonces vino Leonel y se reeligió sin problema porque ya lo encontró. Sí. Bueno, sí, le allanaron el camino. Seguro. Le allanaron el camino. Pero entonces él quiso poner que no se pudiera reelegir más de una vez, pero que sí, dejando un periodo de por medio, podría volver a reelegirse. Eso fue lo que quiso hacer Leonel. Pero entonces vino el que está ahora, Danilo, y también entonces encontró la que había hecho Leonel, que no se podía reelegir más de una vez. Y eso es lo que quieren cambiar. Eso es lo que quieren cambiar. Sí, pero bueno, pero yo diría que cambiar otra vez la Constitución en ese sentido ya sería una puñalada muy profunda a la patria. Si no respetamos la Constitución, no vamos aparte como país, porque es que no hay instituciones. Entonces todo depende del Poder Ejecutivo. Esa fue la protesta de la Iglesia, que ahora también los jueces que quieren hacer muchísimo. Pero es que eso no se puede. Y el hombre está en eso, ¿sabes? Bueno. El hombre está en eso, porque los comentarios que hay en el medio es reelección. Yo creo que el PLD se puede dividir si él quiere reelegirse. Bueno, mi opinión desde el punto de vista sociológico es que el PLD no puede perder. O sea, no se puede permitir perder. Principalmente por una serie de eventos que están pasando ahora. Mira el suicidio de Alan García. O sea, hay un cuadro internacional que la gente que tiene problemas con el asunto de Odebrecht y otros casitos que hay por ahí guardados, tienen que afilar muy bien su cuchillo para saber a dónde lo van a entrar. Okay. Porque el problema es que en cualquier momento, si llega una persona aquí, un presidente que no sea de esa línea, porque aquí puede pasar un accidente en cualquier momento, puede venir una persona que no sea de esa línea y caer en la presidencia. Entonces, querer ir a neutralizar a esa gente que está ahí para que no vuelvan otra vez a inventar en los próximos años. Y ahí va a venir la cacería de la bruja. Eso Leonel y Danilo tienen que ponerse de acuerdo, o yo creo que se divide el PLD. Mira que te lo digo. Y si se divide el PLD, puede entrar otra persona. Cualquiera gana. Cualquiera gana. Cualquiera gana. Entonces, por eso te digo, yo creo que también, porque
ellos deben de pensar también que su cuello está en peligro si ellos pierden. Hay problemas, porque aquí ha habido muchos problemas, principalmente con el asunto ese de Punta Catalina, la de Brecht, tenemos problemas grandes. Ahora acaban de votar a todos los obreros de ahí, no sé, un lío de... No, porque es que eso es un asunto, y fíjese, recuerdo perfectamente un discurso de un 27 de febrero, no recuerdo si era 27 o 16, no recuerdo bien, pero sé que era en una fecha memorable, que el presidente Danilo defendió a capa y espada ese proyecto. Inclusive llegó a decir que los empresarios estaban interesados en seguir ganando dinero y que no estaban bloqueando el proyecto, pero que él lo iba a hacer por el pueblo, para que el pueblo tuviera sus 24 horas de luz. Bueno. Y es una pugna que hay grandísima ahí. Yo creo que Danilo debe recesar. Si viene Leonel o viene otro, van a cambiar muchas cosas, porque realmente ya es como que en el PLD hay dos partidos adentro. Sí. Porque va a haber una limpieza de funcionarios si viene Leonel. Ah, pero claro, se va la gente de Danilo. Es una limpieza que va a haber, entonces eso es lo que mucha gente está defendiendo, sus empleos. Porque, óyeme, no hay ninguna disputa ideológica. No, pero eso ni siquiera se habla. Aquí lo que se está hablando es de poder y de dinero. Exactamente. Aquí no se habla de... Exactamente. Usted oye los diputados, no, porque yo soy de Leonel. Oye, usted, señor, usted es de la República Dominicana, usted es un diputado de la República Dominicana. Usted no es de Leonel, ni es de Danilo, ni es de Abinader, ni es de nadie. ¿Cómo se atreve un diputado, un senador a decir que es de Leonel o que es de Danilo? Usted está ahí para defender los intereses de la patria. Ellos están defendiendo intereses personales, ellos están defendiendo intereses de grupo. Hay un problema serio en ese sentido, porque ¿quiénes son los que llegan a diputados y a senadores? ¿Cuáles son los requisitos que le ponen los partidos? La edad y yo no sé qué más le ponen. Bueno, los requisitos básicos aquí es tener una botija de 30 o 40 millones de pesos para usted llegar a ocupar cualquier cargo de eso. Una inversión. Sí, una para recuperarla después. Pero con crece, eso no es un asunto de que me voy a ganar nada más 10 pesos. Eso es 2 veces o 3 veces lo que invirtieron. Con y el cuidado. barrilito y no sé cuántas cosas más. Lamentablemente nuestro país, tú sabes, yo no estoy muy de acuerdo en ciertas cosas con el sistema americano. Ajá. Porque el sistema americano te dice que hay democracia, pero ellos no tienen, en la elección no se elige al presidente, la eligen los representantes. Bueno, sí. O sea, se ha dado caso, el de Al Gore, por ejemplo, con Bush. Bueno, el sistema, lo que pasa es que lo que se elige es el delegado del partido. Por eso. A una convención final, y ellos saben por el que gana, el partido que gana, por quién van a votar. Pero la otra cosa que tiene el sistema, que por ejemplo, no es que saque más votos, porque ahora exacto, se dio ese caso. Hillary sacó 4 millones de votos más que Trump. Exactamente, y perdió. Pero perdió porque los estados tienen un sistema de votación que no es en base solamente a la población. Fíjate que lo que pasa, como hay estados que no tienen casi habitantes, relativamente tienen más poder en el colegio electoral, porque todos arrancan con 2 votos. Sí. Todos, tengan 100 millones, 20 o 10. Son 2, arrancan con 2. Entonces después de eso es que de acuerdo a la población le dan un número de votos. Exacto. Pero entonces no es solamente, tú puedes ganar en estados, digamos, pequeños y te da 2 votos en el colegio. Y en un estado grande claro, son los mismos 2. Exacto. O sea que hay un sistema para que los pequeños estados, los que no sean muy poblados, tengan peso en las elecciones, porque si no, la gente no va por ahí. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Todo se está concentrando en la capital y ahora van a perder diputados, provincias y cosas. Entonces, eso es lo que ellos quieren evitar. Sí. Ese tipo de concentración de poder político en las ciudades, que también en los campos se mantenga,
cierta importancia, porque si no, va a ser nada más que van a ir a hacer campaña a la ciudad de grande y se acabó. ¿Te entiendes? Sí, señores, la conversación está muy interesante, pero tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Volvemos en breve. El Estado Unidos. Disfrute de un viaje a otra dimensión a realizar sus compras en el supermercado Dragón de Oro, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, a esquina Higuemota. Personal entrenado para servirle y garantizar su seguridad. Abierto las 24 horas, amplio parqueo, departamentos de bebida, de frutas y vegetales frescos, departamento de carnes, pescadería, panadería, productos enlatados, leche y sus derivados, artículos de cocina y de limpieza y de uso personal. También puede visitar y hacerse su examen de la vista completamente gratis. Supermercado Dragón de Oro, somos tu solución a todas horas. Estamos peinando el país a través del telecable. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Canal del Sol ahora está en la web. Entra a www.canaldelsol.com y accede a nuestra variada programación. También encuéntranos en vivo por Facebook Live y YouTube las 24 horas los 7 días de la semana. Canal del Sol, tecnología HD sin límites. Bien, doctor, continuamos con el tema de la reelección y la constitución, que es lo que nos está ocupando en este momento. Pero hubo un intento de traer a Juan Bosch para hacerle honor a la constitución. Por primera vez Por en el primera país, vez en el año 1965, que fue la famosa Revolución de Abril. se quiso hacer respetar la constitución y que Bosch fuera presidente sin hacer elecciones. Fue la primera vez y el ejemplo yo creo que nos debe hacer pensar antes de volver a dar un golpe de Estado. Porque como estábamos hablando, después que Santana dio el golpe contra los trinitarios,
y cambió la constitución para acomodarla. Todos los cambios eran así. Fuerza y hago mi constitución. Fuerza y hago mi constitución. Fuerza y hago mi constitución. Hasta que en el 78 Balaguer perdió las elecciones. Pero eso fue un show muy grande. ¿Te acuerdas que la pararon 3 días? Sí, él últimamente tomó la decisión de no permitir, porque los jefes de Estado Mayor todos estaban ya abocados a... Jimmy Carter, óyeme, que nosotros estamos en el área de los americanos. Si hubiera sido presidente Trump, Balaguer se queda. No se mete. Balaguer se queda. Si hubiera sido presidente Donald Trump, Balaguer se queda. Y el otro, Reagan, se queda. Se queda, porque sí. eso eran Republicanos derechistas, no tenían que ver con libertad fuera de Estados Unidos. ¿no? Eso no. Pero tocó la coincidencia que en el 78 era Jimmy Carter, que es un presidente atípico. Sí, atípico, sí. El único que no se ha podido reelegir de todos estos presidentes, últimamente. No se pudo reelegir. No se pudo reelegir. Reagan le ganó. Pero él le dijo, y utilizó mucho a Calandrés Pérez en Venezuela, que siguieran contando. Y tuvieron que seguir contando. Y tuvieron que seguir contando. O sea, Jimmy Carter, nosotros tenemos que agradecerle eso, porque es su mentalidad muy diferente a la de Trump y a la del primer Roosevelt, que fue el que comenzó con el garrote y el dólar. Teodoro Roosevelt. Que creía en la superioridad de la raza blanca y le tiene un manifiesto y muchísima tontería. Porque la gente piensa que solamente es Hitler. No, esa teoría de que hay razas superiores, eso viene de viejo. Sí, eso es un inclusive los romanos tenían en cierta forma esa teoría. Todo. Y entonces en Estados Unidos hay mucha gente que creen que la raza blanca es la raza superior. En esos tiempos, si tú te lees, por ejemplo, Marco Tulio Cicerón y oye los argumentos de Marco Tulio Cicerón, tú encuentras una serie de cosas ahí que implican el racismo. Sí, que eso viene de viejo. Y entonces nosotros no podemos argumentar eso porque nosotros somos mulatos. Sí. ¿Qué diablo? ¿Qué raza superior a un país de mulatos? Eso no puede ser. Entonces lo que aquí ha habido siempre es como una tendencia que el que está arriba es que tiene que mandar y entonces se quiere quedar. Y por la fuerza. Entonces, Trujillo fue apoyado por los americanos mucho tiempo. Claro. La subida de Fidel Castro, el que pone a Trujillo fuera de combate, ya hay que cambiar la cosa porque ya los pueblos no están por seguirse la sumisión. Sí. Entonces le sacaron la alfombra a Trujillo, los americanos, y querían que él se fuera, y él dijo que no, que él se quedaba. Entonces se formaron grupos, el asesinato de la Mirabal terminó por fanatizar a la gente contra Trujillo. Exacto. Y un grupo ahí que tenía a Amadito, el teniente Amado García Guerrero, fue lo que mataron a Trujillo. Entonces había interés en que aquí comenzáramos con una democracia. Ellos debieron haber hecho la Constitución antes de las elecciones, pero no hicieron eso, sino que vinieron las elecciones y después Bosch hizo la Constitución. Pero eso era un dato menor, eso no importa, porque en esta situación ya no era comenzando el país que estaba, aunque había un cambio grande. Yo estaba fuera del país en esa época, había un cambio grande de actitud y de ambiente ya en todo el Caribe. Entonces, Bosch hace su Constitución y hay un sectores conservadores que están opuestos al sistema. Y la misma personalidad de Bosch le creaba conflictos, pero eso no justificaba el golpe de Estado. No, bueno, pero el golpe de Estado viene también porque Bosch había un plan para invadir Haití, Cuba. Y supuestamente... ¿Para invadir a Cuba desde aquí? Desde aquí. Se estaban entrenando unos militares con el apoyo de los Estados Unidos para enviar una expedición allá a Cuba. Ajá. Entonces, cuando se enteró Bosch, él dice, pero yo no puedo, yo soy el presidente, ¿y cómo puede ser que yo me dé cuenta de eso, que me informen eso ahora? Es decir, que aquí se está preparando para una invasión a extranjeros
Y yo no lo sé, siendo presidente, hay que viene el conflicto. No Hay sabía. que entonces los militares cogen el... Dice, bueno, este hombre hay que sacarlo de aquí porque este hombre va a hacer un lío. Ya. Y ahí viene el problema de... Pero la invasión no se hizo al fin y al cabo. No se hizo, no, porque se tronchó con la actitud de Juan Bosch. Se tronchó. Pero tuvieron que entonces que dejarla, porque al quitarlo a él, Claro, entonces no pero fíjate había cómo... cómo cubrirla. Sí, pero fíjate cómo a través de la historia los Estados Unidos influyen negativamente en la política exterior de todos los países de Latinoamérica y del mundo. Porque si tú coges, por ejemplo, Irak, fueron los Estados Unidos que pusieron ahí al señor que se ahorcó, que lo ahorcaron. En Irak, Sí, ya, lo mataron. fue. lo ahorcaron. Sí, no me acuerdo ahora. Ahora la memoria No sé quién es, pero no me me, acuerdo. me faltó un poquito. Y si tú te coges, por ejemplo, aquí, tú tienes a Trujillo, si te vas a Cuba, tienes Batista, que lo Uf. estaban apoyando, Uf. Saddam Hussein. Uf, ese fue que... Sí, ese fue que. Pues esos fueron sistemas apoyados todos por los Estados Unidos. Así es. Entonces, ellos, al mismo tiempo que predican la democracia y el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad y todas esas cosas, están contaminando todos los países hispanoamericanos y en varias partes del mundo. Y hacen su política en base a sus intereses Y hacen, económicos. porque ellos solamente ven el dinero o los recursos que pueden sacar de esos países. Por ejemplo, ahora tú ves la guerra contra las drogas, pero si tú te vas un poquito más lejos en la historia, tú vas a la guerra del opio, ¿por qué fue? Sí. Esos fueron los chinos por allá. 1900, Los 1800. los ingleses y eso. Sí, los ingleses, pero los Estados Unidos lo apoyaron. Sí, tenían tropas allá, mandaron. Entonces, hay una situación ahí que uno no la entiende mucho, pero Porque yo te digo, depende, la política está en manos del presidente. Y el presidente se deja influenciar mucho de los intereses económicos. Algunos presidentes han sido, ya te dije, Jimmy Carter, un ejemplo. Pero la mayoría no son así, sino que los intereses económicos dominan y el ejemplo de Trump ahora es el más claro de todo. Trump quiere poner impuestos a los productos que vienen de China para que China no siga creciendo económicamente y para proteger la industria americana. Y eso va a traer un conflicto serio. bueno, mundial. no es que lo va a traer, ya lo trajo, ya lo trajo. Hubo en Estados Unidos un problema parecido en el sentido cuando emigraron las plantas manufactureras americanas, que emigraron hacia países subdesarrollados. A México pusieron mucho. Sí, en México, en muchos países subdesarrollados, porque el asunto era que Japón estaba produciendo a un costo muy bajo, entonces los productos americanos fabricados en Estados Unidos salían muy caros, demasiado caros. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tuvieron que salir de esas empresas. ¿Qué pasó allá en ese tiempo? Cuando se van todas esas empresas, que algunas de ellas tenían hasta 20,000 empleados, 20,000 obreros trabajando ahí, imagínense un pequeño pueblo de los Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, un pequeño pueblo que tenga, vamos a decir, 200,000 habitantes y que se le vayan 20 o 30,000 empleados de una sola fábrica. Usted tiene que ver que esos 20 o 30,000 empleados tienen familia y usted tiene que multiplicarlo por 3 o por 4. Pero Bien. el asunto ahora de Estados Unidos es China. ¿Sabes que China tiene un capitalismo de Estado? Sí, En China no hay unión obrera, ni hay nada. no. Y los obreros trabajan tanda de 12 horas. Oye bien, yo estuve en China cuando estaban haciendo las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Yo aproveché y fui. Y yo vi que en los Juegos Olímpicos los obreros descansaban 12 horas y trabajaban 12 horas. Una cama para 2 obreros. Mientras el uno duerme, el otro trabaja. Así Sí. era. Así era. Sí, Y ellos no pueden hacer huelga ni pueden hacer nada. Entonces, China ahora produce más barato que Japón. o sí, Entonces también ellos ahora tienen una clase alta que está tecnológicamente avanzando y haciéndole una competencia fuerte a Estados Unidos y a Japón y a todo el mundo. Y entonces el amigo Trump
quiere frenar, porque el mercado más grande es el americano. Sí, Entonces, si tú le pones un impuesto que no pueden competir con los productos hechos en Estados Unidos, se cae todo. entonces le frena a China y está impulsando a los Estados Unidos y le está dando resultados a Trump. La bolsa está subiendo. No, y va a ganar la reelección. económicamente, Va a ganar la reelección. económicamente él enseña resultados. Sí. Él los enseña. No, porque él es bueno en su asunto, en su economía. Entonces, doctor, cuando eso sucedió, el asunto de la inmigración de las plantas manufactureras, ¿usted sabe cómo ellos lo compensaron? ¿En Estados Unidos? Sí, construyendo prisiones. Ajá. Comenzaron a construir prisiones y a poner los morenos dentro de la prisión y los hispanos, al punto de que en Estados Unidos en el año 1996 habían 2 millones de prisioneros, un 85% negro hispano y un 15% de blanco y minorías. Pero ¿qué pasa? Cuando pasó el evento de la Torre ¿Pero Gemela, eso estaban ilegales? ¿O estaban legales? no, legal. Lo que Legales. pasa es que, mire, en Estados Unidos hubo un tiempo que los indigentes en invierno se metían presos. Ellos cometían un delito menor para que los sentenciaran a una cárcel. a una cadena, Lo mantuvieran. a una condena de 3 meses a 6 meses. Lo que duraba el invierno, que dura más o menos eso, 6 meses. Sí. Entonces, en verano ellos salían ya fuertes porque le daban alimentación, medicación, ejercicio, salían, óyeme. Estaban mejor en la casa que en su casa. Claro, se estaban protegiendo del frío y además se estaban alimentando, ejercitándose y también curándose de cualquier enfermedad que tuvieran. Cuando salían a la calle otra vez en verano, salían fuertes, gordos, rosaditos. Digo, los morenos no pueden salir rosados, pero salían brillosos. Entonces, bueno, comenzaban a utilizar su droga y a hacer sus cosas hasta que venía invierno, cometían otro delito menor y volvían y los sentenciaban a 3 a 4 meses. Se daba el caso que había alguna gente que los sentenciaban a 1 mes y decían, no, señor juez, déme 4 meses. No, pero que usted no lo va a dar. Si no me dan 4 meses, cuando salga voy a cometer otro delito porque usted me tenga que dar los 4 meses. Está bueno eso. O sea, que eso fue algo que sucedió, que yo conocí personas que tenían 60 y 70 arrestos. Oye, eso. Una cosa increíble y eso poca gente lo sabe, pero eso fue así. Sí, sí, eso son... Lo que les quiero decir con esto, que los Estados Unidos siempre tienen sacan un as debajo de la manga cada vez que su economía está peligrando. Todo eso es para la economía. Sí, Capitalismo. En los Estados Unidos fue el país donde se desarrolló el capitalismo. Claro, claro. Que Sí, comenzó en Europa, pero donde se desarrolló fue en Estados Unidos. Exactamente. Porque eso es interesante, la historia del capitalismo. Sabe que mientras el cristianismo estaba unido, el Papa prohibía prestar dinero con interés. Oye, ¿cómo era? O sea, Sí. no había banco, no había nada. Pero cuando vino el protestantismo, en Francia, Calvino, que no era cura, que se hizo su religión, dijo que sí, que eso había que eso de prestar dinero no era problema. Y ahí comenzó entonces la banca, y eso comenzó ahí en Holanda, Francia, Inglaterra. Ahí comenzó el capitalismo. Y esos países dejaron atrás a los católicos. Sí, porque allá Pues en España no habían bancos, ni había nada. no, que se usaba Nada, mucho el trueque. nada. El trueque, recuerda la era de las especias. La por ejemplo. economía, las ferias, se desarrollaron en los países protestantes, calvinistas específicamente, porque Lutero no cambió nada de eso. No, Entonces, en Estados Unidos, los inmigrantes que vinieron con esa mentalidad. sí. Y entonces, fíjate la otra cosa que coincidencia, en 1776 es que Adam Smith publica su libro Sí. sobre el capitalismo Sí. en Inglaterra, pero los americanos que estudiaban en universidades iban a estudiar en Inglaterra Sí. y captaron eso, y ese asunto de que comemos carne porque el dinero que se gana el carnicero a vendérnosla, y que comemos pan por el dinero que gana el panadero a vendérnosla, y entonces se desarrolló el capitalismo americano, brutal. Pero los días de los trabajos fue por masacres americanas, de obreros americanos en Chicago y en esos sitios.
porque era una represión tremenda que había y las uniones. Y al fin y al cabo, el movimiento obrero es el que ha frenado esas cosas allá. Las uniones son fuertes. Pero como tú dices, hay esos ciclos, porque el capitalismo es ciclo. Como todo en la vida. Ciclo. Sí. Entonces, cuando está el capitalismo para abajo, entonces el Banco Central baja los intereses y una serie de cosas. Y cuando la cosa sube, suben los intereses. Pero el sistema es injusto. El capitalismo es un sistema injusto, porque los dueños de capital se quedan con la ganancia. Absorben todo. Y entonces los obreros tratan de pagarle lo menos posible. Yo siempre he dicho que el capitalismo y la democracia no son muy afines. No, pero en Estados Unidos, fíjate, en los Estados Unidos la democracia, porque entonces en los Estados Unidos al respetarse el derecho de propiedad, ahí es que se afinca el capitalismo. Y entonces al fin y al cabo le ha servido de marco para desarrollarse. Pero ahora hay un candidato que es socialista en los demócratas. No sé dónde va a llegar, pero deja ver. Hay un Sanders. Sanders. Sí, pero socialista, nada. Sí, pero a Donald Trump no le gana nadie ahí ahora. Nadie le gana a ese loco, nadie. Bueno. Nadie. Ese hombre es una Deja cosa ver cuál es el candidato demócrata. No, es que no se vislumbra ninguno, porque ya Hillary Clinton no puede ir. No, está muy vieja. Ya está muy vieja. ¿Y quién va a ir? Imagínense. Bueno, Giuliani. pero Giuliani es también republicano. Están hablando del que era vicepresidente de Obama, que lo quieren poner. Están hablando de ese Sanders, el socialista. Y van a surgir más, porque todavía están lejos la Convención Demócrata, todavía los nombres no están sonando. Pero hasta ahora esos dos, no me acuerdo, el que era vicepresidente de Obama, va a lanzar su candidatura ahora. Y posiblemente yo creo que le gane a Sanders en el Partido Demócrata. Y vamos a ver. Porque recuérdate que Trump sacó menos votos que Hillary. Te lo repito. Sí, 4 no fueron 2 o 3, no, 4 millones de votos menos. Sí. Y ganó por el reguito que hablamos de los estados, de la puntuación que se le da a estados débiles para que no pierdan vigencia. Sí. Bien, señores, ha llegado el momento de otra pausa comercial. Sabemos que el tema está súper interesante. Volvemos en breve. Disfrute de un viaje a otra dimensión a realizar sus compras en el supermercado Dragón de Oro, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, a esquina Higuemota. Personal entrenado para servirle y garantizar su seguridad. Abierto las 24 horas, amplio parqueo, departamentos de bebida, de frutas y vegetales frescos, departamento de carnes, pescadería, panadería, productos enlatados, leche y sus derivados, artículos de cocina y de limpieza y de uso personal. También puede visitar y hacerse su examen de la vista completamente gratis. Supermercado Dragón de Oro, somos tu solución a todas horas. Estamos peinando el país a través del telecable.
Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Canal del Sol ahora está en la web. Entra a www.canaldelsol.com y accede a nuestra variada programación. También encuéntranos en vivo por Facebook Live y YouTube las 24 horas los 7 días de la semana. Canal del Sol, tecnología HD sin límites. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Doctor, aquí la juventud de hoy, mucha gente ya inclusive adultos no conoce realmente ciertos detalles de lo que fue la gesta de abril, por qué vino esa revolución, cuáles fueron los actores principales, entre ellos podemos hablar de Camaño, de Monte Arache, de Fernández Domínguez, de Domínguez que fue Fernández. fue el organizador. Exacto. Se dan casos interesantes. Esos dos militares que fueron constitucionalistas, especialmente Fernández Domínguez, porque fue Fernández Domínguez que después atrajo a Camaño. Fernández Domínguez. Sí, porque Camaño era militar del sistema. Sí. Él era comandante de los Cacos Blancos. Así es. Pero Fernández Domínguez no. Fernández Domínguez, desde que dieron el golpe, se opuso. Y lo curioso es que tanto él como Camaño eran hijos de generales de Trujillo temibles. Ludovino Fernández y Camaño, el general Camaño, Fausto Camaño. Esos eran personajes temibles. Esos señores son de ahí, de San Cristóbal, ¿no? No sé bien. Pero entonces los hijos salieron muy diferentes. Y se criaron en un ambiente militar formal, porque Trujillo tenía su academia. Sí. Y ellos fueron, aunque eran hijos de esos generales, estudiaron en esas academias. Pasaron por la batalla de la carrera. Salieron formados y cuando dieron el golpe, Fernández Domínguez reaccionó y no lo apoyó. Y comenzó a organizar la protesta. Y lo descubrieron y lo mandaron fuera. Sí. Estaba el embajador en Chile cuando la revolución estalló. Primero creo que lo mandaron a España. O sea, lo sacaron del país. Sí. Y entonces había otro militar que él dejó, pero que no tenía el mismo arrastre. La situación con el triunvirato se deteriora. Viene la rebelión. Cuando se da el golpe, la rebelión del 14 de junio de Manolo Tavares, que también ahí hay cierta incongruencia porque ellos no querían participar en las elecciones de diciembre del 62. Pero entonces cuando se da el golpe de Estado son los primeros que defienden ese gobierno. Bueno, un poco de discordancia, pero esos salieron fueron a la montaña y lo mataron, lo fusilaron, a los que se rindieron, el grupo de Manolo Tavares. Sí, eso fue como... Y eso creó una gran disyuntiva entre los militares y también creó mucho disgusto en el país. Pero ya venía arrastrándose una efervescencia. El primero que renunció es Emilio de los Santos, que presidía el triunvirato, cuando fusilaron, porque fue prácticamente un fusilamiento de esos jóvenes, de la Manacla. Entonces ya ese malestar generó más simpatía por el movimiento constitucionalista. Entonces viene la corrupción de Don Arrit, que era un comerciante de vehículos, y viene después las cantinas militares, que crearon también mucha indignación, y entonces viene ya la ruptura entre los dos grupos de militares. Y Camaño, entonces,
ante la efervescencia que se creó, no estaba aquí todavía Fernández Domínguez. Camaño es que tiene que dar la cara y va a la embajada americana y allí el embajador lo trató mal. Y entonces él se fue para el puente a pelear. Salió indignado y salió de la embajada americana al puente. Al puente, sí, porque... Y ahí derrotaron a la fuerza de Hueso. Sí, porque yo recuerdo, yo en esos años viví en San Miguel. Ajá. Yo vivía en la calle Santiago Rodríguez, entre la 19 de marzo y la José Reyes. Recuerdo que atrás de mi casa había una emisora que fue la que se mantuvo transmitiendo, no recuerdo el nombre ahora de la emisora, tantos años. Entonces, Camaño era jefe de los paleros, los famosos casco blanco. Perdón, los paleros es mucho antes. Sí. Los cascos blancos era los cascos blancos. comandante. Él era comandante, que era un elemento represivo. De represión. De represión, pero mucha represión, no era Sí. un asunto de cuando llegaban los cascos blancos era todo el mundo a jugar, para cabeza partida y gente por los aires, bueno, un desastre. Yo recuerdo muy bien, siendo un niño, yo tenía 11 años, yo recuerdo cuando comenzó el movimiento, que comenzaron los tiros y que la gente diciendo que ponga espejo encima de la casa para que cegaran los pilotos que venían en los aviones. Cosa que hoy uno sabe que eso eran disparates, eso es imposible, pero yo recuerdo esa parte de la historia, yo era apenas 11 años, y recuerdo Monte Arache, recuerdo el comando Oasis, que quedaba ahí en el puerto. Ajá. Y bueno, te recuerdo, aparte de todo lo que he leído con relación a la revolución, hubieron unos meses y hubieron dos batallas principales que fueron 15 y 16 de abril. De abril, después de abril. Pues el 24. El 15 y el 16, sí. No, comenzó el 24. De abril. De abril. No, pero el 15 y el 16. Sería de mayo. Bueno, sé que era 15 y 16. De mayo. O de junio. No, debe haber sido en julio, porque ya eso fue un evento que prácticamente ahí la revolución eso fue los últimos combates serios de la revolución. Cuando quisieron venir que los brasileños querían dominarlo. entrar por aquí, por Ciudad Nueva. Yo creo que eso fue en junio. Sí. Mediados de junio. Exacto. Entonces, eso yo lo recuerdo bien, porque a pesar de que mi papá era militar cuando eso, entonces nos mandó para San Francisco de Macorís, pero después uno lee y uno aprende un poquito de la... Hay que admirar la resistencia. Primero, la fuerza de Camaño derrotando a De Wessing, que eran superiores en armamento. Y en todo. Eran tanques. Y eran militares entrenados también. Camaño lo que tenía eran los constitucionalistas. Y el pueblo. Y el pueblo. Lo que pasaba era que el combate, si caía un constitucionalista, habían 10 que querían el rifle. Exactamente. Y lo enseñaban a tirar ahí mismo. Ay, sí. Y cuando caía uno de Wessing no había reemplazo. Bueno, señores. Y así se fue cambiando la cosa. Doctor, ha llegado el final de este espacio. Damos las gracias a la peluquería Henry, ubicada en la Plaza de las Américas, esquina Winter Churchill, por la Paseo de los Locutores. Ahí están más de 100 años de experiencia. También le damos las gracias a Home Service Dominicana, con el ingeniero Gilberto Aponte, a la constructora Bisonó, ¿no? Que es la que construye sus sueños. El señor Aponte de Home Service está en los teléfonos 809-369-6585. O sea que pueden llamarlo para cualquier servicio. Ellos tienen una membresía, dan servicios de mantenimiento a empresas y a residencias, edificios, apartamentos, etc. Señores, gracias a Dios hemos terminado este programa y gracias también al Canal 6, Canal del Sol. Le damos la bienvenida a que nos asistan el domingo próximo a esta misma hora y por el mismo canal.